buenas tardes a todos los presentes en este ejercicio dialógico organizado por la Escuela Judicial. Les agradezco sobremanera su presencia y el favor de su atención. Quiero, desde luego, agradecer al magistrado presidente, doctor Ricardo Alfredo Soy Cuellar, la posibilidad de poder llevar a cabo este acercamiento vía Escuela Judicial y también, desde luego, al director de la misma, el doctor Jaime López Reyes, siempre mostrando el compromiso con la construcción de paz en la entidad a través de sus cursos, talleres y bueno, pues todas las interacciones de difusión en la que siempre apoyan. Asimismo, desde luego, agradezco al director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Muchísimas gracias, magistrado, por la posibilidad que nos abre a los operarios del sistema para poder compartir el día a día de nuestra labor. Y bueno, desde luego agradezco a todos los asistentes, comunidad jurídica, compañeros de trabajo y bueno, pues la idea del día de hoy es compartir algunas ideas en torno a la visión y análisis del conflicto en la cultura de los mecanismos alternativos. Me parece por demás pertinente el tema, atento a que es una materia muy amplia que plantea muchísimas aristas nuevas, dada su naturaleza multidisciplinaria, y en este sentido, pues ustedes verán que hablaremos desde las bases epistemológicas de la teoría del conflicto, hablaremos de los requisitos esenciales a partir de los cuales el operario de los mecanismos alternativos de solución de controversias ofrece su visión, da su servicio, ofrece de alguna manera su forma de intervención y bueno, pues ustedes se adentrarán un poco más en la visión tan particular. Esto es importante, si ustedes me permiten, porque generalmente cuando hablamos de mediación, conciliación o incluso procesos restaurativos, damos por sentado que el hecho de poder llegar a un acuerdo lo es todo y bueno, pues que en la mesa de mediación únicamente uno pregunta qué propones y tú qué propones y construimos un acuerdo con la intención de ya no desgastarnos emocionalmente ni económicamente y bueno, nos quedamos con esa idea, pero esa idea me parece que es de alguna manera limitada, se reduce a una percepción instrumentalista de los mecanismos alternativos y bueno, la idea es precisamente tener un acercamiento a las bases filosóficas y a las bases científicas que sustentan la importante visión del análisis del conflicto y su intervención desde los mecanismos alternativos de solución de controversias. Soy el doctor Mario Alberto Montaño, actualmente me desenvuelvo como director regional del Centro de Mediación. Tengo el privilegio y la fortuna de pertenecer a un equipo de aproximadamente 90 servidores públicos que día a día se afanan por colaborar en la construcción de paz en la entidad, ofreciendo los servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa, desde oficinistas, secretarios operativos, trabajadores sociales, jóvenes que nos prestan servicio, mediadores, facilitadores, y todos pues dirigidos por la muy eficiente labor y la amplia visión de estos mecanismos que tiene nuestro director general, el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Dicho esto, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a entrar en materia y me gustaría para ello, bueno, generar esta presentación, comentarla y compartir, bueno, un poco el contenido de lo que vamos a ver. Por principio de cuentas, lo que me gustaría compartirles a ustedes es que toda ciencia, de alguna manera, que se precie de tener una base científica o filosófica sólida,
toda ciencia, todo ámbito de conocimiento, tiene siempre que recurrir a la base epistemológica. Como referencia le diré que la epistemología, la palabra epistemología deviene del griego episteme, que significa saber bien fundado. La sola definición ya nos da una idea del objetivo de la epistemología, que tiene que ver con explorar y dar alguna certeza de que aquello que sabemos tiene una base sólida, tiene un anclaje racional fuerte y tiene certidumbre respecto del impacto que este conocimiento pueda tener hacia el mundo exterior. Pero bueno, esto ha sido todo un proceso, la epistemología lleva todo un proceso de desarrollo y la epistemología nos ofrece de alguna manera instrumentos para poder analizar el conocimiento. En este caso, pues analizamos el conocimiento que ofrece la conflictología. Bueno, pues quiero comentarles que por principio de cuentas y como postulado en este inicio, quiero comentarles a ustedes que la conflictología es una ciencia nueva en construcción y es una ciencia que se erige sobre un paradigma o sobre un modelo de conocimiento que denominamos paradigma de la complejidad. Bien, grosso modo, ¿qué es el paradigma de la complejidad? Bueno, la complejidad se caracteriza por una visión amplia del fenómeno estudiado y todas las aristas que éste presenta, de tal suerte que, en sentido contrario a lo complejo, encontramos lo simple. Lo simple tiene que ver con una visión sesgada, reducida, unidireccional, causalista de el ámbito de conocimiento que estemos analizando desde la epistemología. Vamos a precisarlo un poco mejor. Fíjense que la conflictología, si tiene alguna característica esencial, es su amplitud de miras y su profundidad. El conflicto que usted pueda tener o que usted maneja en su día a día como abogado, simplemente como persona, a veces se nos presenta abigarrado, se nos presenta barroco, se nos presenta demasiado confuso y con muchísimas variantes. Bueno, eso es complejidad. Usted sabrá, por tanto, que una sentencia que se pueda aplicar como un intento de solucionar ese conflicto va a dejar grandes aristas sin resolver y desde luego va a dejar toda una serie de secciones que no resuelven el conflicto de fondo, ¿sí? Hay una frase, nada menos que de nuestro primer director del centro estatal, el doctor Héctor Hernández Tirado, que nos dice que, bueno, pues una sentencia declara el derecho, pero no resuelve el conflicto de fondo. Yo pongo, si ustedes me permiten, el ejemplo del derecho, puesto que tengo una formación como abogado bueno, pues de alguna manera ha sido mi constante, mi relación pues con el derecho y sus incidencias. Pero sin embargo, si bien el derecho solamente resuelve la parte jurídica, el conflicto conlleva una vertiente psicológica, el conflicto conlleva una vertiente de impacto comunicacional, el conflicto conlleva una parte de impacto social. Pero nosotros, los mediadores, sustentados y a partir de la base que nos da la conflictología y su amplitud de miras, nos ofrece la posibilidad de generar un análisis integral y de ofrecer soluciones integrales. De tal suerte que un convenio de mediación, se los adelanto, amable auditorio, un convenio de mediación, de alguna manera, busca que lo legal esté aterrizado, pero también la base comunicacional entre las partes, pero también generar un impacto social positivo en la familia, en la empresa, en los socios, en el contexto en el que usted se mueva.
¿Por qué tenemos esta lámina aquí? Esta lámina se llama base epistemológica. Nuestra base epistemológica se la debemos a Edgar Morin, quien hasta hace 20 años, digamos, teoriza el hecho de que el mundo no se nos presenta seccionado para su conocimiento. O sea, el mundo no se nos presenta seccionado en derecho, en biología, en química, no. El mundo se te presenta intrincado, revuelto, inherente en sus elementos y procesos. Por eso pongo en relevancia en este momento que la visión de conflicto que tiene Edgar Morin es la propia visión que tiene del mundo. Es decir, el conflicto se te presenta como un digamos, constructo o como un fenómeno complejo que tiene muchísimas aristas, como ya lo mencioné. ¿Por qué tendemos a que lo complicado tenemos que dividirlo? ¿Por qué tenemos nosotros, de alguna manera, por qué nosotros, perdón, cierro mi pantalla para que podamos vernos, ¿por qué tendemos hacia dividir el estudio de los fenómenos y a especializarlos? Bueno, ustedes vieron ahí una foto, o perdón, una pintura de René Descartes, un filósofo de la segunda mitad del siglo XVII, quien deja sentadas las bases para la especialización científica. Es decir, René Descartes escribe en un librito que se llama El discurso del método, algo así como que cuando yo, porque si René Descartes aportó algo a la filosofía es poner el yo por delante. René Descartes dice, cuando yo perciba que hay ante mí algo difícil de conocer, voy a dividirlo para poder comprenderlo mejor. No obstante, esta parte como que siento que se nos olvidó en la historia del conocimiento, no obstante, dice René Descartes, el mundo no se presenta de esta manera. Entonces, pues tendemos que sobre esta base epistemológica, esta propuesta de desarrollo en el ámbito de la teoría del conocimiento, sobre esta base empezamos a especializar ciencias y empezamos a dividir el mundo y hoy tenemos química, física, biología. Pero la teoría del conocimiento tiene una frase que expresa quizá lo que yo quiero transmitir en este inicio de disertación, que es la frase siguiente. La frase siguiente es, el todo es más que la suma de sus partes. Dividiendo y especializando el conocimiento, perdemos información. ¿Sí? Ahora, estas bases epistémicas de frente a la realidad del conflicto se traduce en que en el abordaje del conflicto el derecho no nos alcance. El derecho necesita asociarse con otras disciplinas para poder en un momento poder entender el conflicto. Acabo de mencionar un aspecto toral y que me lleva a la segunda lámina. ¿Qué quiere el conflictólogo? ¿Qué quiere el mediador? ¿Y qué quieren los asistentes o los usuarios de los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa? Sí, resolver en última instancia. Pero hay una herramienta de la cual no nos podemos olvidar y es el análisis para entender el conflicto. Esta labor se da a partir de toda una doctrina que se ha generado en la materia de análisis de conflictos, pero es un ejercicio que se genera con las personas que habrán de tomar la decisión final para poder resolver la controversia. En este sentido, yo quisiera poner en la mesa que acudir al análisis del conflicto es pensar, pensar. Y mire que esto no es una labor, en estos días, desgraciadamente, no es una labor tan, digamos, tan asequible, ¿no? Hoy por hoy, si hay algo que sufre la sociedad contemporánea, son los procesos de distracción y son los procesos de, digamos, de
de distracción y de disolución de los objetivos. Tenemos demasiados distractores. Entonces, si esto es tan real que yo le quiero comentar que las personas no habituadas a pensar en sus conflictos van a los centros de mediación para poder abrir un espacio de tiempo, un espacio donde no transcurre el tiempo ni el espacio ni las distracciones para poder focalizar todo aquello que han pasado por alto y que ha generado el conflicto que se pone en la mesa para poder ser analizado. Entonces, en este sentido, yo tengo aquí, continúo con la presentación. Tengo aquí, les decía yo, a René Descartes. René Descartes decía, vamos a dividir para entender. Base de la especialización científica posterior. Morin, que habla acerca de poder tratar de generar el conocimiento entendiendo el sistema que los contiene y las interacciones entre los elementos, ¿no? Nosotros acudimos a las salas de mediación, es la visión, el conflicto solamente puede conocerse analizando y pensando, ¿sí? Fíjense que el hecho de analizar y de pensar lleva en sí mismo inherente la posibilidad de poder dar solidez a nuestros proyectos más personales, pero no solamente a nuestros proyectos más personales, sino también a los proyectos colectivos. Analizar y pensar, estimado asistente, es la base de lo que conocemos hoy por hoy como civilización, ¿sí? Quiero comentarle a ustedes que analizar el conflicto es entender por qué las personas suelen ser reactivas ante el conflicto. Si, no sé si usted se da cuenta, tenemos ahí un pequeño dibujito que significa o que quiere significar al cerebro. Y abajo tiene la palabra pensamiento, luego emociones y luego acción. Por el otro lado tenemos una columna que se llama niveles de análisis. Quiero comentarle que las dos columnas están correlacionadas y tiene que ver con una perspectiva del análisis del conflicto. Nosotros ante un conflicto generamos una lectura, lo pensamos, lo pensamos. Los pensamientos generan emociones, emociones que se traducen en miedo, en alegría, en tristeza, en rechazo, y usted se dará cuenta que entonces las emociones sustentan nuestras acciones. La forma de intervención y de análisis que nosotros planteamos como operadores del sistema de mediación, conciliación y justicia restaurativa es trabajar desde las ideas, trabajar desde el pensamiento. La persona nos ayuda y nos comparte a través de un lenguaje cómo siente y cómo percibe y cómo lee su conflicto. Nosotros entendemos que esta forma de leer el conflicto va a generar emociones y va a generar, claro, que las acciones conflictivas, ¿no? La forma de pensar el conflicto y de leerlo aquí resulta clave, ¿no? Ustedes se darán cuenta que hay personas que analizan muy bien el conflicto. Hay otras personas a las que les cuesta mucho trabajo y son reactivas. Por eso tenemos aquí que hay niveles en el análisis, no solamente del conflicto, sino del mundo. Generalmente tenemos estas inherentes en nuestra naturaleza, en la mente, cuatro formas de análisis. Tenemos un nivel práctico y reflexivo que se caracteriza porque no hay propiamente reflexión. Es ese tipo de acciones que usted lleva a cabo, pero para las cuales no necesita de alguna manera ponerse a reflexionar demasiado, ¿no? Es decir, imagínense, pues se va a vestir, pues sí se va a vestir porque sabe que tiene frío y que no puede salir desnudo a la calle, ¿no? Pero no necesita, salvo que usted sea muy vanidoso, pero no necesita reflexionar tanto.
En el número 3 tenemos el saber práctico regulado por el pensar. Acá en el saber práctico regulado por el pensar, se rompe el letargo que significa andar por la vida sin reflexionar, sin saber por qué se dice lo que se dice y sin saber qué se piensa y por qué se piensa, es decir, el nivel 4, si usted ve, es un nivel totalmente mecánico. El nivel 3 se caracteriza porque el nivel 4 de alguna manera se rompe por el acto específico de generar ideas, de generar pensamientos. En el nivel 3 todavía no estamos en un nivel idóneo para analizar, ¿no? Estamos siendo todavía reactivos. El número 2, que es el sentido común, quiero platicarle a usted que el sentido común se caracteriza porque en este nivel la mente es capaz de generar ideas. ¿Sí me explicó? Generar opiniones, disculpe, soy más específico. En el nivel 2 del sentido común, la mente es capaz de generar opiniones, pero usted puede tener dos tipos de opiniones. Unas opiniones que solamente son el reflejo de que usted no piensa demasiado, sino que reacciona, o bien opiniones que se dejan ver como la antesala de un saber superior, ¿sí? Estamos hablando, estimado asistente, de niveles de análisis, porque unos piensan mejor el conflicto que otros. Nosotros solemos ser reactivos ante el conflicto por una razón. Perdón, regreso con ustedes. Nosotros solemos ser pragmáticos con el conflicto y cuando digo pragmáticos equivale a reactivos. Usted suele, bueno, a lo mejor no usted, pero alguien que conoce, puede ser reactivo en el sentido de evadir el conflicto, puede ser reactivo en el sentido de acomodarse al conflicto. Acomodarse significa como, lo hacemos como tú quieras, pero no me hagas daño, o no, ¿sí me explico? Alguna vez tuve una mediación en la que al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, una persona me decía, oiga, mediador, que él o ella, así lo pongo, que él o ella se quede con todo, solamente que me dé la oportunidad de ya no verla o ya no verlo, ¿no? Esa es una forma de evasión que no resuelve, ¿no? No resuelve de fondo. Tampoco evadirlo como si el convenio se fuera a resolver solo o competir. Desgraciadamente, el proceso judicial, desde la óptica de los mecanismos alternativos, está diseñado para competir y en el mundo fáctico así resulta. Y tenemos otro nivel que es el nivel de la negociación, pero de una negociación no ética. Tenemos un nivel de negociación en el que, pues si tú te duermes, te llevo, ¿eh? O sea, si tú te duermes, te llevo, no me importa. Ese es un tipo de negociación fría que se concentra solamente en los intereses propios. Y hay una quinta forma de reacción ante el conflicto, que es la cooperativa. Entonces, otra vez, si usted es pragmático en su análisis, va a ser reactivo siempre. Si usted practica un sentido común, forma ideas, hace una lectura, pero reflexiona poco, va a seguir siendo reactivo y va a generar una visión simplificada del convenio. Una visión simplificada del convenio es lo contrario a una visión compleja. Le explico. La visión simple del convenio se caracteriza por decir él o ella fueron culpables. Él no me entregó la mercancía, él se atrasó con los pagos, él me agredió, ha sido un obstáculo en mi vida, etcétera, etcétera, no sé, ¿no? Pero una visión compleja es distinta. En la visión compleja, con la ayuda del mediador, uno empieza a decir, ok, quizá él o ella tiene razón. El proceder de mi socio quizá tiene cierta lógica y quizá yo he tenido culpa en ello. ¿Sí me explicó? Entonces,
podemos hacer una lectura del conflicto a partir del sentido común como tercer nivel de análisis, pero si no está bien reflexionada, no va a ser sino una proyección de los miedos, de las aversiones, de las envidias. ¿Sí me explico? Queremos superar ese nivel pragmático en la sala de mediación. Queremos que las personas eleven el nivel de análisis. Pero esto es un arte que ejercen constantemente los mediadores, conciliadores, justicias restaurativas, perdón, los facilitadores, apoyados en un equipo administrativo muy capacitado. Todos colaboramos con el hecho, con el objetivo de que las personas vuelvan a pensar, ¿sí? Pero vamos a ver las dificultades que conlleva la dimensión de la expresión, pensar el conflicto. Para esto vuelvo a compartir. Fíjese nada más cómo, no sé si se entienda aquí la expresión de que nosotros trabajamos desde el pensamiento, para que una vez aclarado o abierta la posibilidad de generarse nuevas ideas más complejas, espero que esto se entienda mejor. Cuando digo más complejas, es más incluyentes, más autocríticas, se generen emociones distintas, ¿no? Que tengan que ver con la flexibilidad, emociones que tengan que ver con la empatía, con la duda o la autocrítica, y se generen acciones más congruentes con la realidad que acontece. Bien, el nivel práctico y reflexivo. Aquí, en el nivel práctico y reflexivo, están sus miedos, sus aversiones, sus instintos. Cuando la gente decide acudir al abogado o decide al psicólogo o decide acudir con nosotros, está llena de miedo y no le queda otra que ser pragmáticos. Y hace una lectura de opiniones del sentido, a través del sentido común, pero que no es sino una expresión de su saber pragmático o de su ser pragmático. Acudamos al saber contemplativo. ¿Cuál es la característica del saber contemplativo? Que es una experiencia, es una forma de ser y tiende a buscar lo holístico, lo amplio, lo complejo, la multiplicidad de causas, la multiplicidad de procesos y la multiplicidad de soluciones. Como cuando usted está encima de una montaña y puede ver con cierta lógica todo lo que pueda acontecer ahí. Pero fíjense que muy pertinente la metáfora de la montaña porque justamente la propone Federico Nietzsche, a quien, por cierto, le gustaba mucho el alpinismo, se fue a vivir a Suiza, pero Federico Nietzsche todas las tardes subía, aparte de la montaña, y él decía que disfrutaba mucho el trabajo que esto le costaba, pero que él llegaba a un punto en el cual no llegaba toda la gente, pero que eso le permitía observar y disfrutar y contemplar el paisaje. Federico Nietzsche decía que así tendríamos que ser en la vida, ¿no? Ahora bien, fíjese usted nada más. Después de analizar, de complejizar, que significa entender todos, todas las aristas del conflicto, queremos preguntarle algo a quien analiza en la mesa de mediación y es, ahora que tú conoces, ahora que tienes estos nuevos elementos, ¿qué hay que hacer? Eh, y acá, fíjense que hago una breve semblanza. Generalmente, no se olvide usted, no se olvide usted de estas frases, pero lo explico, ¿no? Porque siento que el tiempo ya empieza a corretearme, ¿no? Bien, fíjese usted que generalmente en los foros, en los foros especializados del tema, en los congresos, suele, por alguna razón, en materia de mediación, conciliación, justicia restaurativa e incluyo la negociación, suele ponerse un tópico en la mesa
Y ese tópico tiene que ver con discusiones en torno a el ser antropológico o bien pesimista o bien optimista, cualquiera de esos dos. Y generalmente los conflictólogos se decantan por uno u otro. Se habla de Hobbes como uno de los grandes marcos teóricos de análisis del conflicto, se habla de Rousseau como su contrapeso, y todo para centrarse en dilucidar si somos buenos o malos por naturaleza y cómo obramos ante el conflicto. Me parece aún más acertada para complejizar, ¿no? Me parece aún más acertada la postura de Jean-Paul Sartre en este sentido. Jean-Paul Sartre, ahí había una frase en mi lámina que decía, el hombre es una nada. No significa que los hombres, específicamente los hombres, seamos una nada, ¿no? Si no, alguien va a decir, ¿qué razón tenía Sartre? No, no, pues no, no va por ahí. El hombre es una nada significa que la especie humana es sus posibilidades, es decir, es el conjunto de sus posibilidades más propiamente dicho. Si yo a usted le digo la palabra impresora, tengo aquí en un lado mi impresora, si yo le digo a usted la palabra librero, lo tengo aquí a la espalda, si yo le digo a usted la palabra computadora, digo, estará usted frente a una computadora, pero aunque no hubiera una impresora, aunque no hubiera un libro, aunque no hubiera una computadora, usted ya sabría de qué se trata. Y es por una razón. Tratándose de las cosas del mundo, amable asistente, estas, a pesar de no estar presentes, ya sabemos esencialmente qué son. Es decir, hay una regla que Sartre descubre que dice que tratándose de las cosas y de los seres del mundo, la esencia precede a la existencia. ¿Qué quiero decir? Que aunque no las tenga usted presentes, si yo le digo el nombre de ballena, sabe de qué va. Aunque no lo tenga usted presente, usted ya sabe la esencia. La esencia precede a la existencia. Ya está dada, ya sabe usted de qué va cualquier tipo de idea concebida por el lenguaje. Pero ¿qué cree usted? Que esta regla no aplica tratándose del ser humano. El ser humano es la única entidad que puede darse a sí mismo su manera de ser. ¿Cómo es eso? Es decir, se da a sí mismo su manera de ser a través de las decisiones que toma en la vida, que genera, y generalmente no nos volvemos buenos o malos o proclives. Generalmente todos estamos en la escala de grises, pero las decisiones que uno va tomando en la vida. Entonces, decidir, por tanto, no es sencillo, no es sencillo, sobre todo en el medio o en el centro del conflicto. No es sencillo. Generalmente las personas que acuden con el mediador, con el psicólogo, con el comunicólogo, con el abogado, llegan en estado de tragedia y les es muy difícil decidir. Decía Jean Paul Sartre, la característica principal de estas personas que tienen que tomar decisiones fuertes es la angustia. Me divorcio, me separo de mis hijos, voy a liquidar la empresa, voy a ceder mi patrimonio. Todo este tipo de decisiones representan en la vida de las personas verdaderas tragedias. Pero las personas que lo hacen, decía Jean Paul Sartre, a las personas que hacen o que toman este desafío y toman decisiones, Jean Paul Sartre las llama personas responsables, responsables. Fíjate nada más, queremos elevar el nivel de análisis de las personas y que se hagan cargo de su responsabilidad de decidir. Y no es sencillo, no es sencillo. Para que una persona pueda analizar necesita primero calmarse.
Y luego entender que el proceso de angustia por el que pasa su decisión es pedagógico, es de responsabilidad y es un ejercicio de la libertad y una responsabilidad consigo mismo y con su vida. Solamente Jean Paul Sartre, les quiero comentar que decía que que la vida, que la vida es angustia. La vida es angustia. Y si nosotros somos capaces de asumir ello, vamos a ser responsables y vamos a entender algo, que la posibilidad de darnos el ser radica en la libertad, pero que la libertad viene delimitada, viene, no sé cómo decirlo, cooptada, no solamente por la responsabilidad, sino por la voluntad y por la circunstancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que libertad de decidir no significa omnipotencia. Eso es lo que quiero decir. Lo que quiere decir Sartre. Imagínese, véame por favor, así como me ve. Esto le pregunto a mis alumnos de la universidad. Véame usted. Si yo le digo, oiga, pues Sartre me dijo que yo puedo decidir en algún sentido. Si Sartre, si yo voy a Sartre con Sartre y le digo, oye, Sartre, pues resulta que mi relación no va bien, resulta que en el trabajo mis compañeros no me ven bien, yo en mi relación soy maltratado, no sé, si yo le digo todo esto, Sartre, ¿saben qué me contestaría? Me contestaría, ¿quién es el responsable? ¿Quién ha venido decidiendo en tu vida? Yo le podría decir, pues yo. Sartre te diría, bueno, pues puedes decidir en sentido contrario, pero tienes que vértelas con las consecuencias de tu decisión. Se llama responsabilidad, nuevamente. Pero para Sartre, por tanto, sí se siente angustia, pero la angustia es la vida y tenemos el deber de darnos ese ser y esa responsabilidad. Entonces, tendríamos que comprender, estimados asistentes, que tomar decisiones es una actividad humanizante, angustiante, pero de responsabilidad de cada uno. Pero uno no lo puede entender si no hay un proceso de acompañamiento y de análisis. Por tanto, acudir a una sala de mediación y preguntar o pensar que se pregunta, ¿tú qué quieres y tú qué quieres? Y llegamos al acuerdo, es no terminar de entender la labor del mediador, en el sentido de que tenemos bases epistémicas y herramientas que nos permiten ayudar a las personas a elevar el nivel y enfrentarse a su angustia. La angustia les repito, no sé si lo había mencionado, de terminar una relación, de continuar, pues no sé, de perder el patrimonio o circunstancias como la que yo menciono. Deben saber ustedes que este ejercicio de libertad no es omnipotencia, o sea, también hay que comentarlo. Si en un momento dado Sartre le platico yo a Sartre que tengo una serie de conflictos que me hacen sufrir, Sartre lo que me diría es analiza tu situación, analiza tus decisiones, porque tú eres el responsable y verifica qué posibilidades tienes para decidir en contrario. Eso me diría Sartre y tendría razón, pero me diría algo más Sartre. Pero tienes que lidiar con la consecuencia de tus nuevas decisiones. Esto no es fácil para las personas, es lo que quiero comentar. Libertad no es omnipotencia, ¿eh? O sea, decidir en tal o cual sentido no es omnipotencia. Hay límites. Y las personas en el centro del conflicto no lo ven, ¿no? Y en este sentido, lo que tenemos que ayudar a las personas a hacer es, primero, generar un acompañamiento para analizar y una vez analizado, verificar la calidad de sus decisiones. Es decir,
que tengan por entendido inherente a su voluntad el entendimiento del conflicto, pero también los límites de su decisión, de tal suerte que entiendan que decidir no es ser omnipotente, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una lámina que habla acerca de ello. Imagínense usted que yo le digo ahorita mismo, Sartre a mí me dijo que yo puedo decidir en tal o cual sentido, y entonces lo que yo voy a hacer es escalar el Everest, ¿no? Véame usted con cierta empatía y dígame si cree que pueda. Lo más seguro es que usted me diga que no y tendría razón, porque no tengo el entrenamiento, no tengo el tiempo, ni tengo de alguna manera, ni tengo, perdón, ni tengo de alguna manera el entrenamiento. Perdón, apreté un botón, no sé, espero que me sigan escuchando. Pero bueno, no tengo eso. Finalmente, yo puedo decidir eso, pero no puedo. Mi circunstancia no me da para poder escalar el Everest. Pero ¿qué pasa si en cambio yo le digo, oye, pero sabes qué? Sartre me dijo que yo puedo decidir y conforme a mi circunstancia y mi voluntad, me gustaría leer un libro, ¿no? No sé, aquí tengo muchos. Acá hay un libro bellísimo, se llama El corazón es un resorte, de Pablo Bullosa. Me interesa mucho aprender del tema. Seguramente si yo a usted le pregunto, me dirá, eso sí puedes hacerlo. Y tendría usted razón también, porque bueno, me gusta leer y tengo interés en este libro. Ahora bien, pero una manera de conocer, digamos, perdón, una manera de conocer la calidad de mi decisión o del acuerdo tiene que ver con que el mediador aplique la forma de mediación, de conciliación o de proceso restaurativo que él quiera, siempre va como cuestión transversal a guiar el proceso para que este proceso se convierta en un diálogo fundamentado en intereses. Es decir, en conflictología sabemos, gracias a la escuela de negociación de William Murray, que cuando uno reclama cosas, detrás de ese reclamo siempre hay necesidades insatisfechas. Estimado asistente, si yo le dijera como a mis alumnos de la universidad, es que se te olvide todo menos esto le diría. Bueno, sería la segunda cosa que yo le diría. Primero, no olvides que la vida es angustia y que hay que decidir. Es la manera más humanizante de ejercer nuestra conducta. ¿Sí? Número dos, que todo reclamo conflictivo, ¿sí me explico? Tiene detrás una necesidad insatisfecha. Vamos a aprender a detectarla. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay conflicto? Bueno, pues porque seguramente hay miedo, porque hay enfermedad o hay necesidades que no sabemos si se pueden cumplimentar, las necesidades de seguridad, necesitamos sentirnos acompañados. Yo estoy reclamando que metan a la cárcel X persona, pero en realidad lo que necesito es compañía. Yo estoy reclamando a un grupo cuando en realidad lo que necesito es sentirme incluido. Yo estoy reclamando determinada situación en el trabajo, en el matrimonio, en la mesa de socios, en el contexto internacional, pero lo que necesito es reconocimiento, una cuestión eminentemente básica. ¿Dónde está lo que se está reclamando? ¿No? Si nos quedamos de primera mano con lo que se reclama sin atender a la necesidad subyacente, no estamos haciendo un buen trabajo de mediación, de conciliación o de justicia restaurativa. Ahora bien, quiero comentarle a usted que en realidad, en el día a día de los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre que yo digo resolución pacífica de conflictos, automáticamente uno piensa generalmente en mediación.
Otra aportación de la conflictología es mostrarnos que hay formas de intervención según el tipo de conflicto que tengamos enfrente o según el estado específico del conflicto que se nos presente. Para pronto, nuestro marco normativo estatal, y generalmente es así en todo el país, se conoce o se privilegia la negociación, algo que estamos impulsando en el Estado de México con la dirección del magistrado Valls, la negociación, la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos, y en algunos estados el arbitraje. Cada uno de estos mecanismos ofrece una forma específica de análisis del conflicto y de abordaje. Entonces, yo le quiero comentar a usted que, bueno, nosotros conocemos 5, como le acabo de decir, pero la ONU conoce 19 formas de intervención. Si a las formas de intervención que conoce la ONU usted le suma las ópticas de análisis del conflicto de pueblos originarios o las formas de análisis de conflicto y abordaje que ofrecen los procesos restaurativos, la lista no va a terminar. Entonces, mecanismos alternativos de solución de conflictos y lo inherente que lleva la conflictología no es o no se capitaliza en 7, 18, 19 formas, como dice la ONU. Es infinito el número. Nada menos José Antonio Marina, en un libro que se llama La lucha por la dignidad, dice que desde que aparecieron hace 300.000 años los primeros homínidos, se crearon sistemas de interacción que elucidaban, digamos, una anticipación a lo que conoceríamos como el derecho, pero que hay 12.000 sistemas desde entonces, 12.000, 12.000. Y bueno, pues digamos, descubrimientos arqueológicos dejan ver que durante la etapa de la venganza privada ya había ánimo de poder llegar a acuerdos. Hay ofrendas que una familia se hacía a otra, ¿no? Bien, pero bueno, entonces el análisis del conflicto nos ofrece formas de intervención. Cada intervención de estas ofrece, amables asistentes, una visión específica a través de la cual uno puede analizar el conflicto. Y bueno, pues le voy a poner aquí algunos ejemplos. La conciliación. La conciliación es una forma de intervención que tiene como óptica el hecho de que las personas a veces necesitan ayuda para aterrizar algunas alternativas de solución. Pero el análisis de conflicto que hace la conciliación lo hace a partir de criterios objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Me pongo aquí que si vamos a hablar de conciliación, debemos y vamos a generar alternativas de solución. Estas alternativas deben estar fundamentadas en criterios objetivos, no en la opinión, no en la opinión, basadas en criterios objetivos que pueden ser extraídos de distintas fuentes. Aquí le menciono 5, que son la fuente jurídica, la fuente económica, que son la fuente de usos y costumbres, que son la fuente de la ética y que son la fuente de la ciencia. Si usted quiere convencer a alguien de algo, ese mecanismo se llama negociación. Yo acabo de hablar de la conciliación. En la conciliación, el tercero neutral ofrece alternativas y esas alternativas deben ser fundamentadas en criterios objetivos. Espero se entienda. Si usted va y pide una conciliación, le puede decir al operador, ¿cuáles son tus propuestas y en qué te basaste para proponerme? Es decir, en otras palabras, usted le está pidiendo es, ¿cómo analizaste mi conflicto? ¿No? Los criterios objetivos nos ayudan a respaldar, mediante conocimiento específico, pragmático, científico, filosófico, las propuestas del conciliador. Entonces, el análisis del conflicto en gran medida cae en los hombros del conciliador, pero el conciliador va a proponerme alternativas. Es decir, este ejercicio de elevar el nivel de análisis no se lo va a brincar. Posterior a ello, hay otra forma de analizar el conflicto que es a través de la mediación.
La mediación privilegia, a mi parecer, dos escuelas esenciales, ¿no? Y algunas otras que ofrecen determinados matices. Dos esenciales. Primero, la transformativa, que centra toda su potencia de análisis del conflicto en el autoconocimiento. Se le llama revalorización. Revalorización. Es decir, antes de sentarnos a hablar y analizar el conflicto, vamos a analizar hacia adentro mi estado de ánimo, vamos a analizar mis posibilidades, voy a empoderarme en mi talento, la confianza conmigo, voy a erigirme como un ser digno de confianza y voy a empoderarme para sentarme a dialogar. Es decir, el mediador va a trabajar para generar mi mejor versión. Una vez que ha hecho esto con las dos partes en conflicto, los reúne. Y entonces, este ejercicio de revalorización era para adentro, ahora va a ir para afuera y se llama reconocimiento. Lo que busca en realidad como objetivo esta escuela transformativa es la evolución ético-moral de las personas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿dónde está el conflicto? Pues precisamente en que no conocemos que podemos dar una mejor versión de madurez, de flexibilidad, de autoaprecio y de reconocimiento al otro. Ahí centra su potencia. Hay otra escuela que es la escuela circular narrativa, que trabaja esencialmente con el discurso. Si usted tiene un conflicto y de alguna manera cuenta una historia, sin haberlo escuchado yo de antemano, y sobre todo la doctrina de antemano, va a decirle a usted que su versión es simple, por una razón, porque no toma en cuenta a la otra parte. ¿Sí me explicó? Tan es así que están en conflicto, por eso vienen acá. La escuela circular narrativa es consciente de que somos las historias que nos contamos, pero hay historias, somos las historias que contamos, pero hay historias que son una cárcel y que no permiten la evolución de las personas. Vamos a tomar esa historia y vamos a complejizarla. ¿Cómo es esto? Ampliar los límites. Vamos a buscar que la persona que va a mediación, se vea como copartícipe de la construcción del conflicto, pero también como copartícipe en la construcción de la solución. Estos últimos aspectos los he traído de la escuela estratégica de nada menos que del doctor Rubén Alberto Calcaterra. Hay una forma más de mediación asociativa que se centra muchísimo en explotar lo mejor del ser. Y bueno, pues es una escuela creada por Jorge Pesqueira y que bueno, tiene como esencia absorber las mejores prácticas de los modelos precedentes. Bien, solamente transcurrido este tiempo, me quedaría por comentar que estoy totalmente de acuerdo cuando digo que tomar decisiones y analizar el conflicto nos lleva irremediablemente al cambio y nos lleva irremediablemente a la paz. Es una forma de construcción de paz y que en un momento dado no va en contra directamente de imponer una versión. Aquí vamos por legitimar a las personas y si hay una idea sumamente controvertida o una acción controvertida, vamos a deconstruirla, es decir, vamos a descomponer todos aquellos andamiajes que no suelen verse, es decir, el contexto ético en el que se desenvuelven las personas, el contexto moral, y vamos a ver el contexto de valores, ético-moral, lo mismo, pero también la historia, cómo se entiende. Queremos resignificar, ser más incluyentes, más complejos, ver que si yo he sido a lo mejor
parte de un conflicto, bueno, he ayudado a construirlo. Y a partir de ese reconocimiento que yo haga con la ayuda de un mediador que me ayuda a analizar el conflicto, ver éticamente qué me corresponde hacer. Ahí es donde viene el cambio, ahí centramos la fuerza. Entonces, pues recibiré seguramente en lo sucesivo sus comentarios, sus amables comentarios. Me gustará conocerlos personalmente y estar en una interacción relativa a este tema con ustedes. Les agradezco mucho nuevamente a nuestro presidente del tribunal, al director de la Escuela Judicial y a nuestro director del centro estatal y sobre todo en este caso a mis compañeros eh, mediadores, conciliadores, facilitadores, a mis compañeros trabajadores sociales, secretarios operativos, oficinistas, a quienes les agradezco también y hablo en este espacio por ellos. Tengo ese privilegio y pues les agradezco a ellos. Y bueno, pues estaremos viéndonos. Muchísimas, muchísimas gracias.